Si puede ir con su Biblia a Segundo de Samuel, capítulo 11. Hoy llegamos a un capítulo indeseable. Realmente yo no quisiera llegar a este capítulo. Es un capítulo triste. Predicarlo es triste. Estudiarlo fue triste. Es uno de los pasajes más conocidos en el segundo libro de Samuel, pero al mismo tiempo es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Este capítulo narra el pecado de adulterio del rey David. Y es un capítulo que no quisiera predicar, que no quisiéramos que existiera en la Biblia, pero queremos ser fieles a la palabra de Dios y predicar todo el consejo de Dios. En 2 de Samuel 11 se desploma la vida espiritual de David. En este capítulo, el matagigantes es vencido por su propio gigante, su propio pecado. Aquí el hombre de fe, el hombre de carácter, el hombre que derrotó a Goliat, el hombre que derrotó a los filisteos, el hombre ungido por Dios, el hombre músico, cantor de Israel, escritor de salmos, cae en pecado. Recuerden que Segundo de Samuel está organizado en dos secciones. La primera sección, capítulos 1 al 10, son las bendiciones de Dios sobre David. Pero a partir del capítulo 11, hasta el final, capítulo 24, el libro desarrolla las maldiciones de Dios sobre David, hablando de las consecuencias a raíz de este pecado. Así que a partir de lo que va a pasar en este capítulo 11, se va a desarrollar el resto del libro en las consecuencias que David tuvo por este pecado. Aquí es un capítulo triste, como les dije, porque vemos al hombre de Dios caer. Y la Biblia no se calla en cuanto a los hombres de Dios que caen. La Biblia describe la caída o el pecado de Abraham, describe el pecado de Isaac, describe el pecado de Jacob, describe el pecado de Moisés. La Biblia describe incluso en el Nuevo Testamento el pecado de Pedro o los pecados de Pedro. La Biblia no cierra la boca cuando se trata de el pecado de aún de aquellos que pueden ser considerados como gigantes de la fe, y David es uno de ellos. David es un gigante de la fe en el Antiguo Testamento, donde tristemente cae de una manera catastrófica. Ahora quiero aclarar algunas cosas antes de entrar al texto, y la primera cosa que quiero aclarar es que esta narración de 2 de Samuel 11, que describe el pecado de David, no significa que Dios aprueba o fue autor del pecado, de ninguna manera. El hecho de que esté este capítulo ahí no significa que Dios lo tolera o que Dios lo acepta. Por supuesto, muchas personas utilizan la historia del adulterio de David para justificar su propio pecado, y creemos que eso es un error garrafal. Decir, así como David pecó, yo también peco. Y no pasa si el rey David pecó, que era un hombre de Dios, ¿cómo no va a pecar este simple mortal? Y usamos la caída del rey David como un pretexto para cubrir o para encubrir, mejor dicho, nuestro propio pecado. Quiero decirle que esta narración no está en 2 de Samuel para eso. Dios no aprobó el pecado de David, ni tampoco fue el autor del pecado de David. Lo que hace este capítulo es narrar los hechos, describir lo que sucedió. Y por supuesto, Dios va a dar su revisión a esta caída del rey David. Pero antes de continuar, también quiero decirle cuál es el propósito de esta historia. Porque el Espíritu Santo quiso que quedara plasmado el pecado de un hombre tan importante en el Antiguo Testamento como lo fue David. Y bueno, para los primeros lectores de 2 de Samuel, obviamente esto era para que ellos entendieran la razón por la que David sufriría el resto de su vida. Los primeros lectores, que fue el pueblo de Israel, entenderían a través de este capítulo la razón para los sufrimientos de David hasta el día de su muerte. Pero para nosotros, hermanos, ¿cuál es el propósito de que Dios haya dejado la caída de un gigante como es David en la fe, en la palabra de Dios? Bueno, para nosotros, según 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, escuche, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Así que este capítulo está en la Biblia para amonestarnos, es decir, para llamar nuestra atención, para advertirnos. Y el siguiente versículo ahí en 1 Corintios 10 es, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El pecado de David escrito en este capítulo está para amonestarme a mí, creo yo, en dos sentidos. Número uno, para amonestarme en cuanto a que nadie es inmune al pecado sexual. Nadie, ninguno de nosotros. Y que quede claro a partir de ahora, no importa si eres un quinceañero o si eres una persona de 70 años, eres igual de propenso a caer en el pecado sexual, porque no hay defensa humana que nos impida caer. Al contrario, nuestra carne quiere caer en el pecado sexual. Y si el rey David, siendo un hombre de Dios, siendo un gigante en la fe, siendo ungido por Dios, siendo el rey de Israel, cayó, ¿qué esperamos de nosotros mismos que no somos nada de eso? Así que no somos inmunes. Ninguno de aquí tiene una vacuna contra el pecado sexual. El pecado sexual puede llegar a la vida de cualquier persona, incluso de personas en la iglesia. Y tú lo sabes, incluso puede llegar el pecado sexual a la vida de pastores. Y esto es triste, pero todos conocemos que hay múltiples historias de pastores que tienen que dejar de pastorear debido a una inmoralidad en su vida. Y eso es muy triste. No quisiéramos ni mencionarlo, pero es real, es real. Así que cuando hablamos de amonestarnos, primeramente es en torno a que nadie es inmune. Pero en segundo lugar, también es en cuanto a la espiritualidad, porque David era un hombre tremendamente espiritual y a pesar de su espiritualidad cayó. Es decir, lo que vamos a leer, estamos en la cúspide espiritual de la vida de David. No es como que era una temporada que él andaba en la carne y estaba mal y andaba con un pie en el mundo. No, estamos en la mejor época de David, de su vida. Y en la mejor época de su vida cayó en pecado. Así que el hecho de que tú disfrutes de una espiritualidad, de una vida cristiana estable, de una vida cristiana fructífera, que avanza, creciente, no significa que no te va a pasar. Una vez más, el apóstol Pablo dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Este capítulo nos da mucha información y de verdad que va a ser muy didáctico porque da mucha información acerca del pecado sexual, cómo surge, cómo inicia, cómo se desarrolla, cómo funciona. Y de hecho, en este capítulo se ve claramente las 4 fases del pecado sexual. Primera fase, ver. Segunda fase, codiciar. Tercera fase, tomar. Y cuarta fase, esconder. Así funciona el pecado sexual. Ver, codiciar, tomar, esconder. Y está claramente descrito en este capítulo que fue exactamente lo que hizo David. David vio, codició, tomó y escondió. Y el pecado sexual sigue funcionando de la misma manera. Ahora quiero que vean el versículo clave, que es el último. El versículo 27 del capítulo 11 es el versículo final del capítulo. Este es el versículo clave porque es donde Dios da su veredicto. Versículo 27 al final, la última frase del capítulo dice, mas esto que David había hecho fue, ¿qué cosa? Desagradable ante los ojos de Jehová. Este es el versículo que nos abre el panorama. Esto pasó y Dios no lo aprobó. Al contrario, fue desagradable ante los ojos de Dios. Esta historia va, como dije, a determinar el resto de segundo de Samuel. Pero de manera más concreta, el capítulo 11 nos dice la descripción de la caída de David. El capítulo 12 nos dice la descripción de las consecuencias del pecado de David. Así que estos 2 capítulos vamos a pasar un buen tiempo ahí. El 11 nos describe la caída, el 12 nos describe las consecuencias. Ahora, una cosa más a aclarar, y disculpen la introducción larga, pero es que hay mucho en este capítulo. Una aclaración más. Tenemos que, antes de entrar al pecado de David, comprender la posición de este hombre. La posición de David. Y quiero dárselas en 3 palabras, muy fácil que nos ayude a hacer una línea que nos dirija durante toda esta caída y consecuencias del pecado de David. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su posición? Obviamente hablando espiritualmente, no social. ¿Cuál era su posición espiritual? Número 1, era un creyente. Y quiero aclarar eso. El rey David en este punto era un creyente. Era alguien que amaba a Dios.
era alguien que amaba la Escritura, era alguien que había puesto su confianza en Yahweh de los ejércitos, era un verdadero hijo de Dios. Era un creyente. Es más, para este punto usted ya lo sabe, David ya había escrito varios salmos, de modo que el Espíritu Santo había usado a David para escribir la inerrante, suficiente, autoritativa palabra de Dios. Así que este hombre es un creyente, es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, es un creyente. En primer lugar, él es un creyente. En segundo lugar, recuérdelo, él es un ungido. Ungido quiere decir elegido por Dios. Dios lo había escogido para ser el líder espiritual de todo Israel, las 12 tribus, y por si eso fuera poco, Dios lo había escogido para que de su descendencia viniera el Rey de Reyes, el Mesías, el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Así que este hombre no solo era creyente, en segundo lugar, David era ungido, pero en tercer lugar, hermanos, David era débil. Débil. Humanamente débil. Como el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Espiritualmente sí, David era un creyente, era un ungido, pero era un débil todavía. Era débil porque vamos a ver que peca. Por supuesto, veremos todo su proceso de arrepentimiento, confesión y después la disciplina, porque Dios al que ama, disciplina, y veremos todo eso en la vida de David. Así que agárrese porque nos espera una montaña rusa en la vida de David a través de todo esto. Pero quiero solo puntualizar estas 3 palabras. David era creyente, era ungido, pero era débil. Escuche por favor esto, hermanos. Todo verdadero creyente en Cristo es igual. Es igual. David, por ejemplo, no practicaba el pecado. Porque eso hace un creyente. Un creyente no practica el pecado. ¿Recuerdan lo que dice 1 de Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo. David no practicó pecado. Es decir, no como que cometió adulterio ahí y al mes volvió a cometerlo y al mes volvió a cometerlo y luego vivió una vida de adulterio. No, ¿se han fijado de eso? Realmente quien ataca a David dicen, pero David adulteró. Sí, adulteró, se arrepintió, confesó, restauró su vida y no volvió a hacerlo. Eso es un creyente. Un creyente no es el que nunca peca, un creyente es el que peca, confiesa, se arrepiente y se aparta del pecado. Y es lo que vemos en David. David no perdió su salvación por haber caído en adulterio. Y eso, hermanos, es algo que hay que tomar con pincitas de la Biblia y entender a ciencia cierta. David era creyente y al pecar en adulterio no perdió su salvación. No perdió su salvación. Es más, tanto así que en el Salmo 51, cuando él está confesando a Dios su pecado, David dice a Dios, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. David dice, Señor, yo tengo tu salvación. Eso es segura. Pero lo que he perdido por mi pecado es el gozo. Mi pecado robó mi gozo. No robó mi salvación, pero robó mi gozo. Y eso es importante que lo atendamos. David no perdió su salvación porque la salvación nunca se pierde. Amén. La salvación es eterna, es segura. Estamos seguros en las manos de Dios, del Padre y de su Hijo Jesucristo. Además, David no fue desechado como rey. ¿Se fijó eso? David cae en adulterio y Dios no lo desecha. ¿Como desechó a quién? A Saúl. Saúl desobedeció y Dios lo desechó. Pero Dios no hizo esto con David. Ahora, hermanos, vean cómo todo esto concuerda exactamente con nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes, al caer en pecado, bueno, podemos llegar a caer, nos arrepentimos, confesamos, nos apartamos, pero no practicamos el pecado. Porque el que practica el pecado es del diablo. Hay una gran diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. La Biblia enseña que el que practica el pecado no es hijo de Dios, pero el hijo de Dios peca, se arrepiente, restaura su vida y se aparta del pecado. Y es lo que hace David. Así somos los creyentes. Un creyente tampoco un creyente tampoco pierde su salvación al pecar. Es lo mismo, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aún mismo también nosotros como creyentes, al pecar, bendito sea Dios, Dios no nos desecha. Porque Juan 6, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que no nos desecha Dios por haber pecado, así como Dios no desechó a David por haber caído en adulterio. De modo que vemos en David un cuadro de nosotros como creyentes. Qué triste, ¿verdad?
todo lo anterior del libro había sido David una imagen opaca del Señor Jesucristo. Ahora, a partir de este capítulo, David es la imagen perfecta de un cristiano, un creyente que peca, sufre por su pecado, confiesa, se arrepiente y es disciplinado y restaurado por Dios. Hay 10 pecados de David en 2 de Samuel 11. Si usted creía que solo es el adulterio, realmente hay 10 pecados de David en este capítulo. En el orden en el que aparecen son: 1, irresponsabilidad; 2, pereza; 3, lujuria; 4, desoyó el consejo; 5, adulterio; 6, engaño; 7, emborracha a alguien más; 8, homicidio; 9, se vuelve insensible; y 10, encubre sus faltas. No lo voy a repetir porque son muchos, pero son 10 pecados que aparecen en este capítulo de David. ¿Usted creía que solo fue el adulterio? No. Realmente fue una cadena de pecados, hermanos. Y esto es importante porque siempre funciona así. Un pecado lleva a otro pecado, y un pecado lleva a otro pecado, y a otro, y a otro, y a otro. Y lo vamos a ver ahorita. David, en cuanto comienza a pecar, un pecado le lleva a una secuencia siniestra de pecado tras pecado. Se le cuentan 10 a David en este capítulo. Ahora, el texto enfatiza de los 10, enfatiza 4. Y va a ser nuestra división del estudio del capítulo 11. Tomé los 4 pecados principales que resalta el texto para estudiar esta caída catastrófica. Así se llama nuestro estudio, hermanos. Caída catastrófica. Y esto será tan solo la primera parte. Y si Dios nos ayuda, llegaremos al versículo 5 hoy y será todo, porque es un capítulo inmensamente rico. La caída catastrófica de David en 2 de Samuel 11. Y vamos a ver o estudiar 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y cómo nos advierten a nosotros. Veremos 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y cómo nos advierten a nosotros. Número 1, veremos adulterio, versículos 1 al 5. Número 2, veremos engaño, versículos 6 al 13. Número 3, veremos homicidio, versículos 14 al 21. Y en cuarto lugar, veremos encubrimiento en los versículos 22 al 27. Adulterio, engaño, homicidio y encubrimiento. Comencemos con el primero, adulterio. Versículos 1 al 5, vamos al texto por fin. 2 de Samuel 11, 1 dice la Biblia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pausa ahí, hermanos, tenemos que entender lo que está diciendo la Escritura. Aquí cada palabra vale, ¿de acuerdo? Aquí cada frase cuenta. Dice versículo 1 otra vez: aconteció al año siguiente. ¿Cuál año siguiente? El capítulo 10 cierra con una victoria de David y su ejército contra los amonitas y los sirios. ¿Se acuerdan? La semana pasada David venció a estas dos naciones que se aliaron y termina el capítulo 10 con victoria. Ahora dice, el siguiente año, cuando es el tiempo que salen los reyes a la guerra. Allá en el capítulo 10, David había mostrado fiel bondad amorosa a Anún, pero Anún y los amonitas rechazaron esa fiel bondad amorosa y se expusieron al juicio de Dios por medio de David, que por cierto quedó inconcluso. Aquí, ese tiempo en que salen los reyes a la guerra era el tiempo en que David tenía que ir con su ejército otra vez a luchar contra los amonitas. Porque recuerde que según el versículo 14 del capítulo 10, no concluyeron el juicio, porque los amonitas huyeron y se retrajeron a la ciudad y ya no pudieron terminar la batalla. Así que un año después vuelven otra vez los israelitas a atacar. Y usted dirá, ¿y por qué hasta el otro año? Bueno, hermanos, es que había 2 grandes razones por las que había temporada de guerra. Número 1, que por cierto era a partir del mes de abril en adelante, hasta se organizaban para cuándo tener las guerras, ¿verdad? Del mes de abril en adelante eran las guerras por 2 razones. Número 1, porque habían acabado la temporada de lluvias y entonces los caminos eran más factibles a ser transitados y poder tener la batalla. Y en segundo lugar, porque acababan de recoger las cosechas, entonces había comida suficiente para los soldados y que pudieran mantenerse en el campo de batalla por más tiempo. Así que eso es a lo que se refiere aquí. Al siguiente año, dice versículo 1, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, mire qué más dice versículo 1, que David
envió a Joab. ¿Quién es Joab? El general de su ejército. Envió a Joab. Luego, en segundo lugar, dice, y con él a sus siervos. Aquí quiere decir los soldados de élite, los mejores, como le va a llamar después, segundo de Samuel, los valientes de David. Estos eran los soldados más profesionales que tenía David, los que le entraban y siempre tenían la victoria. Dice que envió a Joab y con él a sus siervos y un tercer grupo, y a todo Israel. Estos eran los soldados ya del pueblo que se querían añadir al ejército. No eran soldados profesionales, no eran los valientes, pero se añadían a la batalla para apoyar a su pueblo. Dice el versículo que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y escuche lo que dice: y destruyeron a los amonitas. Recuerden, están peleando contra este pueblo, porque Anún, ¿se acuerda? Humilló a los siervos de David, a los que envió para consolarle por la muerte de su padre, todo lo que vimos en el capítulo 10, ahora los están destruyendo. Versículo 1 al final, y sitiaron a Rabá. Rabá es la ciudad capital de los amonitas. Y sitiar es la estrategia que utilizaban en ese tiempo cuando el ejército enemigo, en este caso Israel, rodeaba la ciudad amurallada. Eran ciudades amuralladas con muros y todo. Israel estaba rodeando la ciudad de modo que no dejaba entrar ni salir. Esa era la manera más pacífica de hacer guerra, porque obligaba a que los que vivían dentro de la ciudad se rindieran. Y dirán, ¿por qué rendirse? De hambre, porque no permitían ni entrar ni salir comercio. Así que la ciudad, al ser sitiada, rodeada por el ejército enemigo, no dejaba entrar ni salir mercaderes, comida, agua, nada. Y era la manera más sencilla de ganar una batalla, porque los enemigos terminaban rindiéndose. Esa es la estrategia que está usando aquí Joab, enviado por David. Pero, hermanos, versículo 1 al final. ¿Ya vio el pero? Al final, pero David, ¿qué? Se quedó en Jerusalén. Aquí vemos el primer pecado de los 10 de David, y es irresponsabilidad. Su deber era ir a la guerra. ¿Por qué? Versículo 1 dice, era el tiempo en que salen, ¿quiénes? Los reyes a la guerra. Y David era el rey de Israel, el ungido de Jehová. Su responsabilidad era estar en el campo de batalla. Él debía estar como rey dirigiendo al general, a los soldados, a los escogidos, al pueblo. Era su deber estar ahí. Fue un irresponsable. Y así empieza todo. Ahora, ya habíamos visto grietas desde el capítulo 10, porque en el capítulo 10 hizo lo mismo David. David también envió a Joab, en el 10:5 envió a Joab al ejército, él se quedó, no fue, y ya cuando sintió que el agua le llegaba al cuello porque no ganaban la batalla, entonces ya David fue a la guerra y Dios les dio la victoria. Así que ya se venían viendo fisuras desde el capítulo 10. Aquí en el capítulo 11 hace exactamente lo mismo. Es hora de que vaya a la guerra y en vez de eso se queda en Jerusalén. ¿Por qué lo hizo David? El texto no lo dice, hermanos, pero yo tengo mi propia razón y creo que se encaja muy bien con el contexto. ¿Por qué David no fue a la guerra? Bueno, respuesta, posiblemente porque tenía exceso de confianza. Si recordará desde el capítulo 9, versículo 14, por ejemplo, y 3 veces en este capítulo 8, capítulo 8, la Biblia dice que Jehová le daba a David la victoria por donde quiera que iba. Así que David ya se había aburrido de ganar. Era invicto. A donde iba, ganaba. Entonces llegó el momento en que dijo, ¿ya para qué voy? Dios nos da la victoria. Envió a Joab, envió a los valientes, envió al pueblo. Sé que se van a encargar, lo saben hacer. Eran un ejército tremendo, invicto. Entonces David, muy probablemente, hermanos, aquí podría haber hasta un 11º pecado, ¿verdad? Un pecado número 11. Tuvo exceso de confianza. Y creo que esto es parte y va de la mano con la irresponsabilidad. David tenía que estar en la guerra, en el campo de batalla, y no estar donde tienes que estar. Y no hacer lo que debes de hacer te pone en el terreno de la tentación. ¿Escuchaste bien? Cuando eres irresponsable y no estás donde debes, y no estás haciendo lo que debes, eso te pone en el terreno de la tentación. Es el primer paso para llegar a la caída como llegó David. Aquí David lo tenemos, debía estar en batalla y no lo hizo. Ahora noten una palabra interesantísima, al versículo 1 al final dice, pero David se quedó en Jerusalén. La palabra quedó realmente es una palabra hebrea que significa se sentó. Se sentó en Jerusalén.
Aquí, hermanos, está la gramática preciosa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha usado esta palabra antes y la ha usado de dos personajes. En 1 de Samuel capítulo 4, versículo 13, dice la Biblia que Israel estaba en guerra y Elí se sentó, misma palabra, en su casa. Y en 1 de Samuel 19, 8 y 9 y 22, 6, dice la Biblia que Israel estaba en guerra, pero Saúl se sentó en su casa. Mismo verbo hebreo. Aquí el Espíritu Santo nos está dando a entender algo. En este versículo, David está actuando como Elí y actuando como Saúl. Y tanto Elí como Saúl eran personajes desobedientes a Dios. Aquí David se está quedando sentado en Jerusalén, está siendo irresponsable, está portándose como el impío Saúl, que fue su enemigo por 10 años. David está actuando igual que ellos. Ahora, los historiadores dicen que probablemente para este momento de 2 de Samuel 11, David tenía aproximadamente entre 45 y 55 años de edad, probablemente. Un cuarentón, más o menos por ahí, perdón por los cuarentones, tan jóvenes. David tenía más o menos entre 45 y 55 años. Y probablemente dicen los historiadores que David prefirió la comodidad. Quedarse en Jerusalén, estar tranquilo, mandar al ejército, no sufrir por las incomodidades del desierto, del campo, el hambre, el sol, la batalla, el sudor, la suciedad y todo eso. Y David pudo haber dicho con toda seguridad: yo ya muchas veces he peleado y muchas veces he ganado, entonces pueden ir sin mí. Probablemente, hermanos, la Biblia no lo dice, pero probablemente él buscó la comodidad, tuvo exceso de confianza. El punto es que fue un irresponsable. No estaba donde debía estar, ni física ni espiritualmente, ninguna de las dos. Y hermanos, una vez más, enfatizo, así comienza el pecado en nosotros también. Buscando comodidad, buscando estar bien, buscando lo que más nos conviene, siendo irresponsables, no cumpliendo con lo que debo, ni estando en el lugar en que estoy, en que debo estar. Esa irresponsabilidad es el caldo de cultivo para el pecado que va a suceder. Cuidado, hermanos, seamos amonestados. Si tú no estás en el lugar que debes estar, haciendo lo que debes hacer, y aparte de eso estás buscando tu comodidad, sentándote, tanto espiritualmente, hablando en metáfora, ese es el terreno propicio para que se produzca a continuación un pecado. Versículo 2, viene la tentación. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, esto es al atardecer, que se levantó David de su lecho, probablemente algo así como un sofá de reposo, Se levantó de su lecho, eso quiere decir que se había echado una siesta. Fíjese, no nada más no fue a la guerra, sino que se estaba echando una siestita en la tarde, Digo, no es pecado dormir en la tarde, ¿verdad, hermanos? Si estás cansado, te desvelaste, tuviste un trabajo extenuante, pero si nada más es por gusto y sobre todo si no estás cumpliendo tu responsabilidad, por supuesto que es pecado. Aquí está el segundo de los 10. David está siendo un perezoso, un ocioso. ¿Cómo que el rey de Israel levantándose en la tarde de una siesta cuando debería estar en el campo de batalla? Hermanos, terrible. Aquí David está buscando su comodidad. Es más, si comparamos con lo que va a hacer Urías Eteo, recuerden más adelante, si conoce la historia, Urías Eteo, David lo invita, lo manda a su casa a descansar y Urías Eteo no va a su casa a descansar porque dice: ¿cómo voy a irme a mi casa a descansar? Si Israel está allá luchando, mi señor Joab está en la guerra, ¿cómo voy yo a meterme a descansar estando mi ejército allá en la pelea? Vean, Urías Eteo tuvo más lealtad que David. David aquí está parándose al atardecer, rascándose el cuello, secándose el sudor. Un perezoso, un ocioso. Vean que sigue el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Ahí otra vez una pausa, hermanos. Tanto la irresponsabilidad como el ocio son grandes empujones para que caigamos en el pecado. Aquí David se está preparando el contexto. No está donde debe estar, está dándole cabida al ocio, a la pereza, al no hacer nada. Y versículo 2 dice: se paseaba por el terrado de la casa real, esto es, el techo,
la parte superior de su casa, de su palacio, de su edificio. En la azotea, pues, dice que se paseaba sobre su terrado de la casa real y miren lo que sigue. Y vio, aquí está lo segundo en las fases del pecado sexual. Vio, perdón, la primera, vio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tenemos que pasar unos minutos ahí. Aquí tenemos a David que vio. Primer paso para la tentación sexual, todo entra por los ojos. Así enseña la Biblia. El pecado sexual comienza mirando, comienza viendo, comienza por lo que permites entrar, sea en la vida real o ahora en nuestros tiempos, sea de manera virtual, lo que permites que se ocupe tu mente, incluso imaginario. Allí comienza David, allí comenzó a ver y fue el primer paso para la tentación. Ahora dice que vio a una mujer desde el terrado, él estaba en el terrado y vio a esta mujer que se estaba bañando. Quiero explicarle eso. La topografía de Jerusalén permite esto. La casa de David con toda seguridad estaba en el monte. Por lo tanto, al estar en el monte y ser una casa alta y él estar en el terrado, es decir, la azotea, por supuesto que tenía una visibilidad muy amplia de las casas de Jerusalén. Así que esto no es raro, simplemente está describiendo lo que pasa. Era muy obvio que David desde su azotea pudiera tener un panorama exclusivo de toda la ciudad de Jerusalén. Y dice que una mujer se estaba bañando. Todavía no nos dice su nombre. Atención a esto. No era un baño, un aseo personal como el que nosotros nos damos, no era un baño de higiene, porque ellos no acostumbraban a hacer eso diario, porque el agua era muy, muy escasa. Así que aquí no está hablando de un baño de esta mujer. Aquí, por lo que vemos en versículo 4, donde dice que esta mujer se purificó de su inmundicia, lo más seguro es que ese baño al que se refiere el versículo 2 es a un lavado ritual. Según Levítico 15, la mujer en el periodo de su ciclo mensual, después de 7 días de terminar ese ciclo, la mujer hebrea tenía que lavarse ceremonialmente. Era una ceremonia que había mandado Dios para esta etapa del mes de la mujer. Entonces, después de 7 días de haber concluido ese ciclo, se metían a una tipo pileta, a un contenedor de agua, y entonces ahí mojaban todo su cuerpo. Ahora, eso es importante que la Biblia nos diga que esta mujer, que es Betsabé, está en un lavado al terminar 7 días después de terminar este ciclo, porque la Biblia nos está informando que entonces esta mujer es fértil. Y en segundo lugar, nos está diciendo que no estaba embarazada antes. La Biblia nos está dando detalles precisos para entender lo que sigue a continuación. Ahora, si alguien preguntara, bueno, ¿y realmente esa mujer que se estaba bañando era desnudez total? Sí, hermanos. La palabra que usa ahí en hebreo la Biblia es la palabra raaz. Y la palabra raaz significaba inmersión completa. Era un lavado completo. Era, como les digo, parte de una ceremonia que Dios había mandado a las mujeres. Tengan cuidado con esto, iglesia. En este punto, Betsabé está haciendo lo correcto. Ella está siguiendo las prescripciones de la ley. Ella está cumpliendo con el rito que Dios había mandado. Ahora dirá, pero pasó, pero ¿por qué lo está haciendo en público? Bueno, hermanos, hay que entender esto. No lo está haciendo en público. Este tipo de lavados ceremoniales de las mujeres lo realizaban, según los historiadores, en patios interiores o en sus mismas azoteas que estaban cercadas por pretiles o con cercos para poder tener una cierta privacidad, y allí realizaban ese tipo de lavados las mujeres. Repito, en un patio interior de la casa o en su azotea rodeada por una cerca para tener algo de privacidad. O sea, Betsabé está haciendo lo normal, lo que toda mujer hebrea de ese tiempo hacía. De hecho, hermanos, hasta este punto usted va a ver que el Espíritu Santo no hace el énfasis en Betsabé, hace el énfasis en el pecado de David. Y le voy a decir que hasta este momento Betsabé es inocente.
Pero le voy a decir a partir de qué versículo Betsabé deja de ser inocente, porque hubo un versículo donde ya dejó de ser inocente. Pero hasta este punto, versículo 2, ella está haciendo lo que es normal. Obviamente David desde las alturas tenía un lugar privilegiado donde podía visualizar todo esto con mucha facilidad. Hermanas, aquí cabe muy bien el hacer una exhortación a ustedes, sobre todo todas las mujeres. Por favor, señoritas y hermanas, cuiden su corazón para que cuiden su vestimenta. No les digo cuiden su vestimenta porque el origen no está en la vestimenta, el origen está en el corazón. Cuiden su corazón para tener el pudor necesario que la Biblia manda en la forma en que se arreglan, se visten e incluso andan. Y esto no solamente en la iglesia, sino también en todo lugar. El apóstol Pablo menciona en 1 Timoteo 2 y Pedro en 1 de Pedro 3 el verdadero o la verdadera vestimenta y la vestimenta correcta que debe portar una mujer creyente, con pudor, con recato, con modestia, que inspire honra a Dios, que inspire adoración a Dios. Y esa es la mujer cristiana. Una vez más, como lo dije hace 8 días, de manera como la esencia de todos los mandatos que Dios da a la vestimenta de la mujer específicamente, porque el Nuevo Testamento lo hace, en nuestros días podríamos aplicarlo de esta manera. Y yo he aprendido así, me he casado con eso, lo creo, lo enseño, lo predico. Ropa demasiado ajustada, ropa demasiado corta y ropa que permite transparencia no glorifica a Dios. Son patrones del mundo. Una hebrea sabía que debía cubrir su cuerpo. Dios se los había mostrado desde Génesis 3, cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva. Luego en Levítico Dios prohibió que se viera la desnudez de su pueblo. Incluso los sacerdotes tenían que usar calzoncillos largos para evitar que cuando subieran a los escalones del altar el viento moviera sus túnicas y se viera algo de su desnudez. Dios tenía mucho cuidado con eso, iglesia. A Dios le importaba mucho. Y no porque vivamos en el siglo XXI y la moda va cambiando, los cristianos deben acomodarse a esa moda. No, Señor. Hermanas, sean prudentes, sean pudorosas, como dice la Biblia, sean castas, cuiden su corazón. No importa cuál ropa se te ve bien, importa con cuál ropa glorificas a Dios. Eso es lo que importa. Bueno, aquí vemos que Betsabé está haciendo esto, no lo está haciendo con la intención, pero aún así, hoy en nuestros días debemos de tener cuidado, y sobre todo las mujeres también, de no ocultar lujuria fingiendo inocencia. Una vez más, a veces decimos, no, pues es que toda la culpa la tiene el hombre. La mujer solo se vistió, no se dio cuenta que mostraba su cuerpo. No, 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 hermanas, no pueden fingir inocencia, porque así como Betsabé no tenía 5 años, usted tampoco. Así que no pueden decir, no, yo me la puse porque se me veía bien y yo no quería provocar eso. No, eso es realmente lujuria fingiendo inocencia. Quieres generar o despertar deseos en las otras personas y finges inocencia. Eso no te hace inocente, te hace culpable, responsable ante Dios. Ambos son responsables. Tanto el hombre que codicia a una mujer como la mujer que se exhibe en su cuerpo para mostrarse al hombre. Ambos son igual de culpables. Muchas veces hemos oído esto, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿La mujer que se viste o el hombre que peca? Ambos deshonran a Dios. Es una responsabilidad individual y ambos están pecando contra Dios, hablando en nuestros términos. Volviendo al capítulo 11, versículo 2, al final del versículo, dice que esta mujer era muy hermosa, muy hermosa. Ahora, cuidado con eso, hermanos, ¿eh? Muy pocas veces en la Biblia se dice eso de una persona. O sea, no es como nosotros que decimos, no, mis hijos están bien guapos, y a veces ni es cierto, ¿verdad? Pobrecitos de nuestros hijos. Nosotros los vemos así, pero no están así. Pero cuando la Biblia, digo, sin hablar mal de sus hijos y de los míos, pero cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice muy hermosa, es porque está de verdad diciendo que esa mujer era impresionante. Se usa de muy pocos. Por ejemplo, se usa de Rebeca en Génesis 24:16, se usa de Basti en Esther 1:11, se usa de la misma Esther en 2:7 y se usa de un solo hombre en la Biblia, David.
donde en 1 de Samuel 16:12 se dice una variación de la misma palabra que era de hermoso parecer. Fuera de eso, todos eran feos en la Biblia. No, no es cierto. Lo que la Biblia está enfatizando es la belleza de esta mujer. Esta mujer era impresionante. Y no tenemos que imaginarla, simplemente decir que la Biblia está dando un dato importante porque eso fue lo que despertó la tentación para David. Ahora quiero que noten algo a todos, por favor, hermanos. Aquí no aparece Satanás. Aquí el diablo estaba de vacaciones. Aquí el diablo no está actuando. ¿Tú qué dices? No es que el diablo, no, aquí no fue el diablo, hermanos. Y realmente la mayoría de los pecados en los que caemos, el diablo tuvo nada o poca injerencia. Y aquí nada. Nada. El diablo no está actuando aquí. O sea, el diablo no hizo que David se quedara en Jerusalén. El diablo no hizo que Betsabé se lavara. El diablo no hizo que David, no, hermanos, no. Esto fue, como dice Santiago capítulo 1, esto es como cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí es eso. O sea, David no le puede echar la culpa a nadie, tú tampoco, yo tampoco. No podemos decir el demonio me empujó porque eso no pasa. Satanás opera en el mundo, Satanás sí construye falsas religiones y créanme que ese es un negocio más que le reditúa más formar falsas religiones del diablo. Pero él no está siempre él no es omnipresente. Él no está en todos los pecados que cometemos y él no está en todas las tentaciones que sufrimos. La mayoría de las veces es nuestra propia concupiscencia que es despertada por nuestras propias pasiones. Una vez más, ¿qué es la concupiscencia? Deseos pecaminosos, deseos carnales. Aquí en David ya se despertaron. Ahora miren eso. Aquí estamos al final del versículo 2 apenas. Y aquí David se pudo haber detenido. Pudo haber parado la tentación. Aquí David pudo haber dicho, no, me volteo, me bajo, me voy, es más, me vuelvo a recostar o hago lo que sea, pero me alejo de la tentación. Él pudo haber hecho eso ahí. O sea, aquí David pudo haberse autofrenado, reflexionar y detenerse, pero no lo hizo. Así nosotros también somos. Tenemos oportunidades de autofrenarnos y le damos la espalda, porque la concupiscencia ya está encendida. Versículo 3, vamos a ver que alguien más lo quiso frenar. Versículo 3, vean por favor, versículo 3, 2 de Samuel 11:3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, alguien más supo de este asunto, porque mandó preguntar David. Dice, y mandó preguntar o envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, seguramente siervos de David, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Este versículo nos da el consejo que sus siervos le dieron a David cuando mandó preguntar por la mujer. Y es increíble, hermanos. Déjenme volverlo a leer porque los siervos le dan a David 5 frenos. Los siervos ya sabían para dónde iba David. Y los siervos se toman el tiempo para darle a David 5 frenos que detengan lo que va a hacer. Vuelvo a leer versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. 5 frenos que David ignoró. Primer freno, le dijeron, David, es hija de Eliam. Eliam era una persona cercana a David. Según 2 de Samuel 23:34, Eliam era uno de los valientes del ejército de David, sí, de los principales. David sabía quién era Eliam y esa mujer era su hija. Era uno de sus mejores soldados, Eliam, y David lo sabía. Así que le dijeron, David, es hija de uno de tus mejores soldados, de alguien que es leal a ti. Segundo freno. Le dijeron, David, además de que es hija de Eliam, aquí hay otro dato, hermanos. Segundo freno. Eliam, aunque no está ahí en el texto, David lo sabía. Porque en 2 de Samuel 15:12 dice que Eliam era hijo de Aitofel. Y Aitofel era el consejero número 1 de David. Así que le están diciendo, hey David, mira, esa mujer es hija de uno de tus soldados y es nieta de uno de tus consejeros. Es más, es nieta de tu consejero número 1, David. Es su nieta. Eso debió haber sido un freno.
David debió haber entendido que esa mujer no era para estar en el palacio. Es más, en 2 de Samuel 16:23, como veremos, si Dios quiere, se decía que el consejo de Aitofel era como la misma palabra de Dios. Así de importante era el consejo del abuelo. Y David tenía ahí en su corte a Aitofel y en su ejército a Eliam. Dos hombres leales a David, los cuales sus siervos le están diciendo: David es hija de Eliam, es nieta de Aitofel. Tercer freno: David es mujer de Urías. O sea, David está casada. Es casada, David. Es casada, es mujer de. Con este tercer freno le quisieron mostrar a David que ella no era una mujer disponible, que tenía un esposo. El cuarto freno, obviamente, es que le dicen es mujer de Urías Eteo. ¿Y quién era Urías Eteo? Según 2 de Samuel 23:39, era otro de los valientes de David. Así que aquí tienes a tres hombres leales que daban su vida por David, y a los tres David los va a defraudar. Hermanos, esto es lo que hace que el pecado de David sea más grotesco, porque pasó por encima de la lealtad y la fidelidad de tres de los principales hombres que le rodeaban: Aitofel, su consejero; Eliam y Urías, sus mejores soldados. Esto debió haberlo detenido, pero no. Y hubo un quinto freno. El quinto freno es que los tres nombres que sus siervos le mencionan a David, Betsabé, Eliam y Urías, los tres nombres tenían un significado espiritual interesante. Betsabé significa hija del pacto. Eliam significa Dios de mi pueblo. Y Urías significa el Señor es mi luz. Así que estos siervos le estaban diciendo a David: acuérdate del pacto. David, acuérdate del Dios de tu pueblo. David, por favor, acuérdate que el Señor es mi luz. Y David había escrito eso en los Salmos. Pero ninguno de estos 5 frenos detuvieron a David. Pudo haberse autodetenido en el versículo 2, no lo hizo. En el 3 lo intentaron frenar sus siervos, pero los ignoró. David aquí debió haber pensado en el Señor. 3 hombres leales, el Señor. Sí, cierto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a ser desleal a estos hombres. Sí, cierto, voy a pecar contra Dios. Debió haber respondido como José: no, ¿cómo haría yo este grave mal y pecaría contra Dios? Sí, es cierto, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Hermanos, recuérdenlo, para este punto David ya había escrito muchos salmos. Con toda seguridad ya había escrito el Salmo 23. Con toda seguridad David ya había escrito: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? David había escrito todo eso. Y aún así, no le frenó. Aquí realmente fue la confrontación de sus siervos. Gracias a Dios por esos frenos valientes que Dios pone en nuestro camino para evitar que pequemos contra Él. Aquí fueron sus siervos. Aquí los siervos prácticamente encararon a David, lo confrontaron, gracias a Dios por los frenos que Dios pone para impedir que pequemos contra Él, aunque muchas veces no les hacemos caso. David aquí se aferró al pecado y siguió el próximo paso. Ya vio, ya codició, está inferida la codicia, y ahora, versículo 4, va a tomarla. Versículo 4. Y envió David mensajeros, o sea, había más personas que supieron de este asunto, sus siervos, los mensajeros que menciona el versículo 4, una vez más. Y envió David mensajeros y la tomó. Aquí está el tercer paso. La tomó y vino a él y él durmió con ella. Pausa ahí. Aquí Betsabé deja de ser una persona neutral. Aquí Betsabé tiene culpa. ¿Por qué, hermanos? Porque no fue una violación. Aquí Betsabé accedió. Aquí es donde Betsabé se vuelve copartícipe del pecado. Esto fue un adulterio. Las frases que utiliza el versículo 5 simplemente señalan una relación carnal entre estas dos personas. Eso fue una satisfacción carnal. Déjenme volverlo a leer, versículo 4, perdón. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Hermanos, miren, el incesto de Lot borracho con sus hijas fue desagradable, allá en Génesis.
La fornicación de Judá con su nuera, que estaba vestida de prostituta y sin saberlo, fue desagradable. Todas las fornicaciones de Sansón con las filisteas fue desagradable. Pero este pecado de adulterio de David es terrible. Supera todo eso por la posición que tenía David. Esta es la peor inmoralidad que la Biblia menciona. La posición de David como rey, como el ungido, como bendecido por Dios, protegido por 10 años desde Saúl, bendecido con el reino de las 12 tribus, la presencia de Dios con él, el arca del testimonio, el palacio, las guerras invictas, la promesa de que de su generación vendría el Mesías, con todas esas bendiciones de la gracia de Dios sobre él. Esto hace que el versículo 4 sea un versículo terrible. El peor pecado de inmoralidad que hay en la Biblia. Aquí fue la caída de un gigante espiritual. Por supuesto, como ya vimos, no fue de la noche a la mañana. Hubo permisos, hubo concesiones, lo vimos desde el capítulo 10. David dejó de ir a la guerra, empezó a enviar a los suyos, tuvo exceso de confianza, empezó a volverse irresponsable, empezó a ser ocioso, no estar donde debería estar. Todos estos pasos pequeños que dio David le llevaron tarde o temprano a que todas esas fisuras hicieran estallar el pecado del versículo 4. Una vez más, el énfasis del texto está en el pecado de David, pero aquí Betsabé también accedió. Aquí vemos una cosa importante. La culpabilidad fue idéntica de los dos, pero la responsabilidad fue mayor de David. No tengo mucho tiempo para explicar eso, pero lo que quiero decir es, los dos fueron culpables ante Dios, pero la responsabilidad más grande era de David por la posición que tenía delante de Dios. Culpables los dos. Más responsable fue David, y lo vamos a ver porque todas las consecuencias vinieron sobre David, no sobre Betsabé. Dios fue justo en eso. Por supuesto, Betsabé tuvo consecuencia, murió su bebé, pero fuera de eso no hubo más. Pero a David le llovió, como decimos, le llovió sobre mojado por años y años y años y años, hasta el hecho de su muerte. Todavía había consecuencias de este pecado con Betsabé. Como les dije, Betsabé no fue violada, y quiero decirles algo más. Lo más probable es que Betsabé era una jovencita. Eh, las mujeres se casaban muy jóvenes en ese tiempo, 14, 15, 16 años. Lo más probable es que Betsabé era joven, no tenía hijos hasta ese momento, pero ya estaba casada, lo que sugiere que era o recién casada o muy joven. Por lo tanto, si era joven, era mucho menor de edad que David. David, para este capítulo de su vida, hermanos, él ya tenía hijos grandes. Lo vamos a ver en el capítulo 13. David ya tenía hijos jóvenes. Betsabé podía haber sido su hija en edad. Así que eso aumentó e hizo más vil el adulterio. Además, recuerden, Betsabé estaba en no solo su edad, sino la soledad. Su esposo estaba en el campo de batalla, ella estaba sola. Y además de la edad y la soledad, también ella, como una ciudadana de Israel, pues tuvo que someterse a los designios que el rey le dijo, porque el rey era el rey y la voz del rey imponía. Así que ella obedeció al rey al hacer este acto, pero eso no le quita la culpabilidad a esta mujer. Culpables los dos. Responsabilidad mayor de David. Un momento de debilidad que echó a perder el resto de la vida de David. ¿Recuerdan Eclesiastés 10:1? Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una mosca echa a perder el perfume. Este pecado echó a perder la vida de David. Insisto, Dios no lo abandonó, no perdió su salvación, no perdió el reino, no perdió las promesas de Dios, no. Pero le vinieron consecuencias como desenlace de la disciplina de Dios sobre él. David deshonró a Dios. David fue falto de entendimiento en términos de Proverbios 6. Fue falto de entendimiento.
Hermanos, aquí David y Betsabé, ninguno de los dos actuó como José. ¿Recuerdan a José? La mujer de Potifar le invitaba a pecar y José huyó, salió. El hebreo dice que salió y cruzó la calle. Por lo tanto, la huida de José fue correcta. Él huyó de la tentación sexual con la esposa de Potifar. Aquí ni David ni Betsabé huyeron. Pudieron haberlo hecho. Es donde Betsabé se hace culpable, porque pudo haber huido, pudo haberse resistido, aunque fuera el rey. Ella sabía que sobre ese rey había otro rey a quien tenía que respetar. Así que no lo hizo. Ambos fueron culpables. No huyeron como huyó José. No mataron los deseos de la carne, especialmente David, como dice Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, adulterio, fornicación. David no huyó, al contrario, se dio a la tentación. De hecho, la Biblia dice en Levítico 20:10 que cuando esto pasaba, ambos, el adúltero y la adúltera, tenían que morir indefectiblemente. Eso mandaba la ley. David y Betsabé merecían de parte de Dios ser muertos. Esto, esto se cometió en secreto, como dice Proverbios 30:20, el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho nada. Así es el pecado sexual. Lo comete, se limpia y luego dice, ¿qué pasó? Nada, todo bien. Ocultas, escondida, en secreto. Pero Dios sabe todo lo que pasó. Se comete en secreto, pero hay una complicación. Versículo 5, terminemos ahí. Vean la complicación. Versículo 5. Y concibió la mujer. Esto no va a poder permanecer oculto. Concibió. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, otra vez mensajeros, gente sabía, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Betsabé está embarazada. Por supuesto, esto tuvo que pasar algunas semanas para que ella lo supiera y lo confirmara, y le manda a decir a David, lo que pasó en secreto ya se complicó. Lo que sucedió a oscuras saldrá a la luz. Algunos lo sabrían, pero Dios ya lo sabía y todos al final se enterarían. Hermanos, tenemos que parar aquí. Tan solamente vimos el primer punto, el adulterio de David, y esto es importante porque es la base de todo lo demás. Aquí vemos cómo David cayó en el pecado de adulterio, responsable, culpable, Betsabé, culpable, él llevado por sus deseos, ofendiendo a Dios, olvidándose de todo lo que Dios había hecho por él, olvidándose de su posición privilegiada, dejando al pecado obrar, desarrollarse, concebir, como dice otra vez Santiago 1, concebir y dar a luz la muerte. Esto es las consecuencias del pecado. Así actuó David y fue terrible, 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 y esto va a marcar su vida el resto hasta su muerte. Hermanos, yo quiero concluir simplemente diciendo, huye del pecado sexual. A mí no me vengas a decir que tú no, que ya estás casado, que tú todo lo puedes, que eres un joven muy recto y que muy prudente y que tú no te metes en terrenos peligrosos, que eres una mujer sola, que eso a ti no te va a pasar, que tú ya no te cueces al primer hervor, como dice, ¿verdad? Que tú ya no tienes la locura de la juventud. No me vengas con absolutamente nada de eso, porque no es verdad. Todos somos propensos, todos somos débiles, todos podríamos engañar a nuestro cónyuge, tener relaciones premaritales, caer en fornicación. Todos nosotros somos débiles ante eso y no puedes negarlo porque la Biblia lo afirma. Por lo tanto, el consejo que te quiero dar en amor es huye, huye. Y si hay alguien aquí que está siendo tentado y está incursionando en esos terrenos, huye porque es la salida que Dios da. Huye a lo que alimenta ese pecado, deja de ver, deja de hablar, deja de tener contacto con, deja de alimentar el deseo que ha iniciado. Aléjate del terreno de la tentación, aléjate de las personas que producen ese deseo para la tentación. Como primera los Corintios 10:13 lo dice, no os ha sobrevenido sobre vosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese versículo promete que cada vez que hay una tentación, Dios nos da la salida. ¿Y cuál es esa salida? El siguiente versículo lo dice. A veces nada más citamos el versículo 13 y no citamos el versículo 14. Y el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid. ¿Sabes cómo se vence la tentación sexual? Huye. Con ella no se juega, con ella no se enfrenta, con ella no se dialoga, porque, otra vez, Proverbios 6, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No, no, no. Por eso la respuesta, la salida es huir. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, tu brazo córtalo, tu pie córtalo. La idea es toma la decisión drástica que necesites tomar para apartarte del pecado sexual que te está tocando a tus puertas. No importa qué drástico tengas que ser, cortar una relación, borrar un contacto, tirar el teléfono, cerrar la computadora, regalarla, romper esa y quemar esas revistas, lo que sea que tengas que hacer de manera drástica, no es para ahí esconder el pecado para otra ocasión, es matarlo. La idea de la Biblia que nos da es matar el pecado. Primero de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Huye, huye. El pecado sexual trae consecuencias terribles. Que Dios nos libre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y las amonestaciones y advertencias tan fuertes que nos das. Nos vemos en el espejo de David y hombres y mujeres somos igual de propensos, cada uno en su manera, pero al leer, Señor, la historia de David reconocemos que somos débiles y que no nos reconocemos fuertes. Queremos que tú nos ayudes, porque el pecado sexual asedia, la inmoralidad, ahora en estos tiempos es mucho más fácil. Puede comenzar con un mensaje, puede comenzar con una imagen y de ahí pervertir totalmente nuestros caminos. Señor, ayúdanos, líbranos como no lo hizo David, pero a nosotros ayúdanos porque este pasaje está para amonestarnos a nosotros. Te pido que si hay alguien aquí que está de manera especial dando pasos adelante en esta tentación, que le ayudes a frenarse ahora que es tiempo, y si esta predicación sirve como un freno para alguno, que tú la uses poderosamente, y para todos los demás, Señor, ayúdanos, porque aunque no estemos dando pasos en ese sendero, aún así estamos propensos, somos débiles, Satanás no duerme y nuestras pasiones pecaminosas siguen todavía a flor de piel. Padre, somos débiles, necesitamos de ti, ayúdanos, ayúdanos a huir, ayúdanos a apartarnos, ayúdanos a ser responsables, a estar donde debemos de estar, a no ser ociosos, a no generar oportunidades para el pecado. Ayúdanos a entender cuán grave es esto. Te pido por los jóvenes que están aquí, que les des el discernimiento, Señor, para que su convicción derrote a sus deseos y que puedan permanecer puros, vírgenes, hasta que tú quieras. Y ruego, Señor, que nos des una iglesia de pureza, de santidad. Sabemos que no somos perfectos, pero sí podemos ser santos en el nombre de Cristo. Y queremos que nos ayude, Señor, a guardar nuestra vida. Te pido por todos los que estamos en sus diferentes posiciones civiles, que cada uno en su necesidad, tú conoces, Señor, las luchas que pasa, las tentaciones que enfrenta. Y, Señor, tú sabes también cuáles son nuestras terrazas en donde nos ponemos y cuáles son las situaciones de terreno de tentación en donde podemos ir. Padre, líbranos, líbranos de verdad y ayúdanos a vencer todo eso en el nombre de Cristo y para tu gloria. Te lo pedimos. Amén.